¿Alguna vez has percibido en tu hogar una inquietud que no proviene de lo visible, una sensación invisible que perturba la paz y quebranta el orden espiritual que Dios ha establecido? La palabra de Dios nos habla con firmeza. No dejarás que viva la hechicera. Éxodo 22:18. Esta no es solo una instrucción del pasado, sino una advertencia viva, un reflejo del peligro que representa toda práctica que invoca fuerzas ajenas al Espíritu Santo. Cuando elementos consagrados al mal, energías contrarias al reino de Dios o huellas de lo oculto entran en una casa, su presencia se manifiesta, aunque muchos no la reconozcan. De repente, la salud se ve afectada sin explicación. El conflicto se convierte en rutina y el entorno parece cargado de algo que la limpieza física no puede remover. Hoy el Señor desea abrir nuestros ojos espirituales para que podamos discernir las señales de esa batalla invisible. Vamos a explorar esas marcas que revelan la influencia de la oscuridad en el hogar, a entender lo que significan desde la perspectiva del reino y sobre todo, a recordar que en Cristo tenemos autoridad para enfrentar y derribar toda fortaleza de las tinieblas. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios y permitir que su luz inunde cada rincón de tu casa? Cuando un hogar que fue fuente de descanso y refugio comienza a sentirse denso, tenso o espiritualmente perturbado, es tiempo de volver el corazón al Señor y pedir su discernimiento. Muchos creyentes, aún con fe genuina, se encuentran librando combates que no pueden ver, ignorando que el enemigo ha cruzado la puerta sin ser confrontado. Hay familias enteras envueltas en discusiones constantes, noches sin descanso, sueños turbios que perturban el alma y un peso inexplicable que la oración superficial no logra disipar. Y aunque a veces se busca explicación en lo emocional o lo psicológico, la raíz muchas veces se encuentra en lo espiritual. La carta a los Efesios nos recuerda esta verdad fundamental. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esta no es solo una advertencia, es una revelación del mundo real en el que vivimos. Las fuerzas de la oscuridad no solo actúan afuera, sino que procuran establecerse dentro, especialmente en los espacios donde deberían reinar la paz y la presencia de Dios. A menudo, la batalla espiritual en el hogar no se presenta con señales estridentes, sino con pequeños indicios que, si se ignoran, crecen con el tiempo. Un malestar persistente, una atmósfera pesada, una racha de problemas sin explicación, enfermedades que no ceden a tratamientos, pensamientos oscuros que invaden la mente, relaciones que se agrietan sin motivo aparente. Todo esto puede ser reflejo de puertas abiertas a influencias contrarias al Espíritu de Dios. Hay personas que han vivido años bajo techos marcados por huellas del pasado, objetos traídos sin discernimiento, visitas impregnadas de otras intenciones, prácticas antiguas que dejaron una semilla que aún da fruto amargo. En el libro de Josué encontramos una lección profunda. El pueblo de Israel fue vencido por sus enemigos debido al pecado escondido de uno solo, Acán. Él tomó objetos prohibidos de Jericó y los ocultó en su tienda. Y aunque nadie más lo supiera, la contaminación espiritual afectó a toda la comunidad. El mandato de Dios fue claro: santifícate, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Porque tú, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Josué 7:13. Esta historia no es una simple narración del pasado. Es un llamado actual y urgente. A veces, basta con un solo objeto fuera de la voluntad de Dios, una costumbre que no fue rendida, una puerta que quedó entreabierta, para que se inicie una invasión silenciosa que altera el ambiente espiritual de todo un hogar. Lo que un día fue quietud se torna en confusión, la paz en una ansiedad persistente y el descanso reparador en noches turbadas por presencias que no provienen de Dios. Muchos han aceptado esta desarmonía como parte inevitable de la vida moderna, sin discernir que están permitiendo la entrada de influencias espirituales que se oponen a la voluntad divina. Jesús advirtió con claridad: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y en muchos casos, su obra más eficaz es la que realiza en silencio, sin ser percibido. Cuando un hogar se convierte en terreno donde la luz de Dios se apaga, los síntomas comienzan a manifestarse. Los hijos muestran una rebeldía sin causa. El amor entre esposos se enfría. El peso espiritual abruma el corazón.
y la oración, fuente de vida, se vuelve distante o se extingue. Nada de esto es fruto del azar. Es señal de que algo, en lo profundo del ámbito espiritual, ha tomado lugar. El Señor Jesús lo expresó así en Marcos 3, 27. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Este principio revela una verdad contundente. Si el alma que guarda el hogar está atada, distraída o dormida, el enemigo hallará acceso libre. Una mujer compartió que durante años percibía su hogar como envuelto en sombra, aunque su fe permanecía. Algo en su interior le decía que no todo estaba bien. Las plantas morían sin explicación, los animales tenían actitudes inusuales, y el ambiente con su esposo se volvía cada vez más tenso. Fue en un momento de oración sincera que el Espíritu Santo le trajo luz. En un rincón del armario yacía olvidada una figura decorativa adquirida durante un viaje a un mercado extranjero donde se practicaban rituales espirituales contrarios a Dios. Lo que parecía inofensivo había sido consagrado a oscuridad. Al deshacerse del objeto, consagrar su casa en oración y ungir cada rincón, algo cambió. La paz regresó como un río sereno, el ambiente se llenó de luz y su hogar volvió a respirar con el propósito que Dios había diseñado. Este tipo de experiencias no son aisladas, suceden más de lo que imaginamos. Muchos creyentes, al caer en una rutina sin profundidad espiritual, pierden la sensibilidad para discernir el estado de su entorno. La palabra nos muestra en 2 Reyes 4 cómo Eliseo fue hospedado por una mujer sunamita y su presencia trajo bendición hasta el punto de devolver la vida a su hijo. Sin embargo, también vemos en otros pasajes cómo la presencia de lo santo o lo impuro puede alterar radicalmente el destino de una casa. Donde Dios es honrado, hay vida. Donde se tolera lo oculto, sobreviene la ruina. El hogar no es simplemente un conjunto de paredes. Es un campo espiritual donde se libra una batalla invisible. Puede estar bajo el señorío de Dios o ser terreno de asedio espiritual. Cuando la oscuridad entra, se hace visible en los detalles más mínimos. La palabra pierde lugar, la oración se aplaza indefinidamente y los miembros del hogar muestran irritación sin razón aparente, rechazo hacia lo sagrado. Este tipo de resistencia espiritual es uno de los signos más comunes de una atmósfera contaminada. El adversario sabe que mientras un hogar permanezca consagrado, no podrá operar. Pero si logra sembrar indiferencia, distracción o contienda, encontrará tierra fértil para destruir desde dentro. En Proverbios 24, 3-4 está escrito: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Un hogar gobernado por la sabiduría de lo alto será espacio de abundancia y paz. Pero cuando esa sabiduría se pierde, el desorden espiritual ocupará su lugar. No son pocos los hogares que enfrentan un patrón repetido de pérdida, negocios que fracasan sin causa aparente, finanzas que se desvanecen, oportunidades que se escapan como el viento. Esto no indica siempre que haya una maldición o hechicería actuando, pero si estas señales se suman a otros síntomas espirituales, conviene discernir con atención. Recordemos lo que sucedió con Israel cuando dejaron de seguir al Señor y comenzaron a permitir lo pagano en medio de ellos. En Deuteronomio 28 se advierte claramente de las consecuencias de tal abandono. Maldita serás en tu entrar y maldita en tu salir. Tus canastas estarán vacías y todo lo que hagas con tus manos fracasará. No es simplemente un castigo, sino una consecuencia espiritual natural de permitir que lo impuro tome el lugar que solo le corresponde a lo santo. El hogar, en el propósito eterno de Dios, fue concebido como un santuario sagrado, un lugar apartado donde su presencia repose, donde cada alma que lo habita haya amparo, dirección y renovación. No es solo un espacio físico, sino una expresión del corazón de Dios en la tierra. Sin embargo, cuando ese espacio es profanado, el adversario encuentra terreno fértil para distorsionar la imagen divina del hogar. Por ello, no es extraño que muchos niños comiencen a experimentar terrores en la noche, a murmurar solos o a notar figuras sombrías. Estas no son meras invenciones de una mente infantil. En más ocasiones de las que queremos admitir, son percepciones reales del mundo espiritual que los adultos, atrapados en la lógica de este siglo, desestiman con ligereza. Nuestro Señor Jesús advirtió en Mateo 18:10:
Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Estas palabras revelan que los niños poseen una sensibilidad espiritual más viva de lo que comprendemos y muchas veces perciben, antes que nadie, los desequilibrios invisibles que se gestan en el hogar. La palabra de Dios está colmada de ejemplos donde la obediencia abre las puertas a la bendición celestial. En la casa de Obed-Edom, el arca del pacto reposó por 3 meses, y en ese breve tiempo, como leemos en 2 Samuel 6:11, todo fue bendecido: el hogar, la familia y las posesiones. La presencia de Dios trajo gozo, protección y abundancia. Pero también la Escritura nos muestra con dolor cómo la idolatría, la práctica de lo oculto y la desobediencia causaron la ruina de generaciones enteras. En el libro de Oseas, el Señor nos confronta con una declaración solemne: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. No se trata de ignorancia intelectual, sino de ceguera espiritual, incapacidad de discernir las estaciones del alma, las señales del espíritu y las puertas que hemos abierto sin saberlo. Hoy más que nunca, se hace urgente cultivar un discernimiento espiritual profundo sobre la atmósfera de nuestro hogar. No podemos descansar en la falsa seguridad de lo aparente. Las realidades espirituales no se miden por lo que se ve, sino por los frutos que brotan. Y si los frutos revelan amargura, si la paz se ha ido, si la opresión se ha instalado, ha llegado el momento de permitir que la luz del Espíritu sondee cada rincón. En 2 Corintios 13:5, el apóstol nos insta con claridad: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Este llamado también alcanza lo que nos rodea, nuestras costumbres, nuestras conversaciones, lo que permitimos que cohabite con nosotros en lo físico y en lo espiritual. Son muchos los hijos de Dios que claman por bendición, pero descuidan el terreno donde esperan recibirla. Ruegan por prosperidad, pero toleran lo que es impuro. Buscan paz, pero abren la puerta a lo profano a través del entretenimiento, los objetos o actitudes que se contraponen a la santidad revelada en la palabra. Es tiempo de despertar. Es tiempo de comprender que el hogar no es simplemente un refugio, sino un altar, un territorio que ha de ser consagrado, vigilado y sostenido por una obediencia amorosa. Esto no nace del temor, sino de una responsabilidad espiritual que fluye del corazón redimido. En el libro de Job, contemplamos una realidad espiritual poderosa. Satanás no pudo tocar la vida de Job sin antes recibir permiso divino. En Job 1:10, el adversario reconoce: no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Esta cobertura es real, es el cerco de la fidelidad, pero también puede debilitarse cuando toleramos grietas abiertas. La primera señal de que la oscuridad ha encontrado entrada en un hogar no siempre se manifiesta visiblemente, sino en la pérdida del sentido espiritual, cuando lo incorrecto se justifica, cuando lo santo deja de ser prioridad, cuando el fuego del altar se apaga lentamente, comienza la decadencia. Pero aún hay gracia. Aún hay una puerta abierta hacia la restauración. El ambiente puede ser redimido, la paz puede volver a habitar entre nosotros y el hogar puede ser nuevamente un refugio donde Dios se deleite en morar. Porque aun cuando las tinieblas hayan cruzado el umbral, la luz de Cristo jamás ha perdido su poder para expulsarlas. Como declara con autoridad el Evangelio de Juan 1:5, en el principio era el Verbo, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz brilla con fuerza en medio de la oscuridad, y la oscuridad jamás pudo sofocarla. Cuando el adversario intenta penetrar nuestras vidas, rara vez lo hace de forma frontal. Sus caminos son sutiles, disfrazados de lo inofensivo. Uno de sus artilugios más astutos consiste en infiltrar nuestra cotidianidad mediante objetos, símbolos o prácticas que parecen inocuos, pero que transportan una carga espiritual que hiere el alma. Así como un solo anatema contaminó al pueblo de Israel y trajo derrota sobre todo el campamento, hoy en día, muchos hogares viven bajo una opresión invisible por permitir la entrada de cosas que nunca debieron cruzar el umbral. Las Escrituras nos hablan con claridad sobre este peligro. En Deuteronomio 7:26 se nos instruye: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema.
Estas palabras no son meramente simbólicas ni sujetas a interpretación cultural. Son advertencias divinas que nos revelan una verdad espiritual ineludible. Cuando lo profano se entremezcla con lo santo, la presencia de Dios se entristece. El Señor ha trazado con amorosa precisión principios de santidad, no solo para nuestro cuerpo y nuestra alma, sino también para los lugares donde reposamos y convivimos. Nuestro hogar, como reflejo de nuestro ser interior, puede transformarse en un altar que exalte su gloria o en un espacio donde su espíritu es contristado. El problema comienza cuando, por ignorancia o por negligencia, abrimos puertas espirituales y damos cabida a objetos que han sido dedicados a prácticas contrarias al corazón de Dios. En muchas culturas latinoamericanas, ciertos adornos, talismanes, esculturas o símbolos son regalados con buenas intenciones, pero llevan consigo vínculos con fuerzas espirituales que no provienen del Espíritu Santo. Al ingresar a un hogar, no lo hacen como simples decoraciones. Traen consigo pactos, invocaciones y cadenas invisibles que otorgan al enemigo derecho legal para actuar en ese ambiente. En el Antiguo Testamento, el Señor fue rotundo en su mandato de erradicar toda idolatría. En Números 33, 52, Él ordenó: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todas sus esculturas y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Este mandato no fue producto de un celo religioso vacío, sino de una sabiduría espiritual profunda. Mientras esos objetos permanecían, la influencia de los espíritus que representaban seguía activa. El pueblo de Dios no podía avanzar hacia la promesa mientras tolerara entre ellos aquello que sellaba alianzas con lo impuro. Del mismo modo, hoy ningún hogar puede caminar en plena libertad si conserva entre sus muros elementos que representan autoridad de las tinieblas. Muchos hogares cristianos se han visto contaminados por artículos adquiridos sin discernimiento, souvenirs traídos de viajes, compras en mercados o tiendas donde lo cultural se entrelaza con lo oculto, amuletos, atrapasueños, estatuillas de deidades extranjeras, máscaras ceremoniales, incluso objetos aparentemente artísticos que portan inscripciones o símbolos de origen esotérico. Al colocarlos en nuestras paredes o estanterías, sin darnos cuenta les damos lugar de honor, no porque tengan poder intrínseco, sino porque fueron consagrados legalmente a espíritus que ahora reclaman derecho de operación allí donde se les permite presencia. La palabra no deja margen para la ambigüedad cuando se refiere a la idolatría. En Isaías 42, 8, Dios afirma: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Cada vez que toleramos la presencia de estos elementos, compartimos el altar espiritual del hogar con lo que Dios detesta. No todo portal espiritual es visible o tangible, pero muchas veces lo tangible es la llave que lo activa. Algunos de estos objetos no fueron traídos por decisión propia, sino heredados. Antigüedades, libros de ocultismo, cartas del tarot, objetos utilizados en rituales espiritistas, reliquias familiares que nunca han sido pasadas por el filtro de la luz de la palabra. Aunque estén escondidos en un cajón o archivados en un rincón polvoriento, siguen siendo puertas abiertas si no han sido renunciadas y destruidas bajo la autoridad del nombre de Cristo. En Hechos 19 se relata un momento determinante en Éfeso. Muchos de los que habían practicado artes mágicas trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. El acto fue público, radical y concreto. No se trató de un gesto simbólico, sino de una limpieza espiritual total. Porque donde hay pacto, hay dominio. Donde hay objeto maldito, hay contaminación. La presencia de estos elementos no solo perturba el clima espiritual del hogar, sino que genera consecuencias que se manifiestan en lo visible, en lo emocional, en lo relacional y en lo espiritual. Cuando la cobertura espiritual se quiebra, el alma comienza a experimentar una presión invisible pero real. Noches sin descanso, luchas internas sin causa aparente, pensamientos inquietantes que no se apagan, una resistencia persistente a la oración y la sensación sutil pero constante de una mirada que no se puede ver. Aunque no todo evento inusual proviene de la brujería, la coincidencia de estos síntomas con la presencia habitual de objetos o influencias de origen incierto suele indicar que se ha abierto una puerta. Dios no habita en comunión con lo impuro.
En 2 Corintios 6, 16, 17 se nos exhorta con firmeza: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cada objeto en nuestro entorno posee una carga espiritual, una historia, un propósito. Algunos fueron creados explícitamente para fines ocultistas. Otros, aunque producidos para el comercio, fueron ofrecidos en rituales espirituales ajenos a Dios. La ignorancia no protege de la contaminación espiritual. Por eso, el discernimiento es indispensable. No todo lo hermoso es inofensivo. No todo lo popular lleva el sello de aprobación divina. En esta época, la cultura ha trivializado lo sagrado, introduciendo con normalidad símbolos y prácticas con raíces en lo oculto, y el cuerpo de Cristo ha perdido, en muchos casos, su sensibilidad espiritual. Sin embargo, la voz del Señor no ha callado. Aún llama a su pueblo a la santidad. En 1 Pedro 1, 16 está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no es una emoción pasajera, es una vida vigilante, un ejercicio constante de examinar lo que permitimos entrar a nuestro corazón y a nuestro hogar. Los accesos espirituales también pueden abrirse a través de prácticas que, aunque disfrazadas de entretenimiento, se oponen a la voluntad de Dios. Juegos, música, historias o actividades que invocan fuerzas espirituales, aun cuando sean presentadas como ficción, tienen efectos reales en el mundo invisible. El mundo espiritual no se rige por nuestras categorías humanas. Todo lo que invoca lo profano atrae lo profano. En Levítico 19, 31 se nos advierte claramente: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Esta advertencia no se limita al acto explícito de consultar, sino que abarca toda forma de participación o exposición voluntaria. Esto incluye lo que leemos, lo que vemos, lo que permitimos que forme parte de nuestra vida. Lo que los ojos toleran, lo que los oídos escuchan, se siembra en el espíritu. Uno de los engaños más sutiles es el sincretismo, esa mezcla peligrosa entre la verdad del Evangelio y elementos ajenos a Cristo. Cruces junto a amuletos, oraciones fusionadas con rituales, Biblias compartiendo espacio con libros de autoafirmación esotérica. Esta mezcla no honra a Dios. En Deuteronomio 18, 10-12 se enumeran prácticas abominables a sus ojos y concluye con claridad: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. No hay terreno neutral. Lo que no procede del Espíritu Santo no debe ser acogido en territorio santo. Cuando una familia permite la entrada de objetos que representan poderes contrarios a Dios, está entregando parte de su autoridad espiritual. Está declarando, aunque no lo diga, que acepta la coexistencia de reinos que son irreconciliables. Jesús lo dejó claro en Mateo 12, 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto aplica también a nuestro hogar. No se puede clamar por la bendición de Dios mientras se tolera lo que Él ha declarado maldito. No se puede pedir protección si se ha cedido terreno al enemigo. La purificación espiritual de un hogar comienza con luz y discernimiento. La palabra de Dios es la lámpara que nos muestra el camino. Así lo declara el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Guiado por el Espíritu Santo, el creyente debe examinar su entorno, no desde la superstición, sino desde una obediencia reverente. Lo que no honra al Señor debe ser removido. Lo que lleva un pacto ajeno debe ser destruido. Lo que impide la obra plena del Espíritu en nosotros debe salir. No es el objeto en sí el que encierra poder, sino la autoridad espiritual que representa. Así como el arca del pacto portaba la gloria de Dios porque Él decidió habitar allí, también existen objetos que actúan como puntos de acceso para espíritus contrarios. Donde hay pacto, hay presencia. Y donde esa presencia no es de Dios, también hay confusión, estancamiento y opresión. En el libro de los Hechos, capítulo 5, se nos muestra con sobria claridad la historia de Ananías y Zafira, quienes no mintieron simplemente a los hombres, sino al Espíritu Santo mismo. La respuesta divina fue inmediata, firme y justa. Esta escena no es un simple relato, sino una advertencia solemne. El Señor no comparte su gloria con la falsedad, ni tolera la simulación de santidad cuando el corazón, y aún más profundamente, el hogar,
está dividido. El enemigo, astuto y persistente, no requiere una invitación abierta. Le basta una grieta, una rendija, una puerta entreabierta. Y esas puertas, a menudo, se disfrazan de cultura, de expresión artística o de herencia tradicional, volviéndose canales sutiles de contaminación espiritual. Por eso, el Espíritu nos llama con urgencia a velar, a purificarnos, a restaurar con reverencia el señorío absoluto de Cristo en cada espacio del hogar. Porque donde Cristo es verdaderamente entronizado, las tinieblas no tienen refugio ni poder. Como está escrito en Apocalipsis 3:20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esa puerta no es solo literal, sino también espiritual. Se abre al Señor con corazones que se rinden en obediencia, que renuncian a lo que no le agrada y se consagran por completo a su voluntad. Muchos hogares han sido afectados por la presencia de objetos malditos o por portales espirituales abiertos sin discernimiento. Son señales claras de la operación de la brujería o de una contaminación que permite la resistencia al mover del Espíritu Santo. Aunque a simple vista puedan parecer inofensivos, la presencia continua de manifestaciones oscuras y síntomas sin explicación y una opresión persistente son huellas visibles de que el enemigo ha plantado algo que no le pertenece a Dios. El llamado no es al temor, sino a una acción santa. No se trata de caer en la paranoia, sino de levantar un clamor de pureza. Dios no habita en lugares donde se le da espacio al pecado, ni comparte su presencia con lo profano. Él es santo, y quienes le pertenecen están llamados a reflejar su santidad en cada rincón de su vida, comenzando por su casa. Un hogar espiritualmente limpio no es aquel que nunca fue tocado por lo maligno, sino aquel que ha sido lavado, redimido y vuelto a consagrar al Señor con sinceridad y entrega total. Ese hogar se convertirá en altar. Ese hogar será refugio en la tormenta. Será testimonio viviente de que la luz de Cristo siempre triunfa sobre cualquier tiniebla. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad comienza cuando se cierran todas las puertas al enemigo, se derriban los ídolos ocultos y se exalta únicamente al que tiene autoridad para limpiar, restaurar y guardar. Cuando una plaga espiritual toca el cuerpo, muchos buscan respuestas solo en lo físico, ignorando que en la raíz de muchos males visibles hay causas invisibles. La enfermedad que no cede, el dolor que no encuentra diagnóstico, el mal que avanza como una sombra por toda la familia, puede estar revelando una contaminación espiritual más profunda. No todo lo físico nace en lo físico. En muchos casos, la debilidad crónica, el agotamiento inexplicable, el desánimo constante son señales de una batalla invisible, una lucha espiritual que está afectando el cuerpo y el hogar. El cuerpo humano, hecho a imagen de Dios, no responde solo a lo tangible. Está profundamente entrelazado con el mundo espiritual. Las Escrituras revelan que lo espiritual impacta lo físico, y la historia bíblica lo confirma una y otra vez. En Lucas 13, vemos a una mujer que durante 18 años estuvo encorvada, no por un mal médico, sino por una aflicción espiritual. Y he aquí, había una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Lucas 13, 11, 12. No se nos dice que padecía una condición física, sino que era un espíritu de enfermedad el que la ataba. No fue sanada con tratamientos, sino liberada con una palabra de autoridad. Este relato revela una dimensión que muchos creyentes aún no han comprendido plenamente. Hay dolencias que no se curan, sino que se quiebran por el poder del Espíritu. Existen dolencias que no tocan la carne, sino que hieren el alma y quebrantan el espíritu, y que solo ceden cuando la raíz espiritual que la sostiene es quebrada en el poder de Dios. Nuestro Señor Jesús, en una ocasión, confrontó a un espíritu que había enmudecido y ensordecido a un joven. Al reprenderlo y ser echado fuera, el muchacho recuperó lo que le había sido arrebatado. Así es el reino de Dios. No solo sana, sino que revela lo oculto, lo que yace en tinieblas. Por eso, cuando en el seno de un hogar comienzan a surgir cadenas de enfermedades, recaídas persistentes, dolencias inexplicables o males que parecen migrar de un miembro a otro sin razón médica aparente, es preciso detenerse y examinar
si no se ha activado una influencia espiritual adversa. El enemigo, incansable, busca moradas donde operar, y cuando se le abre una puerta, su propósito es siempre el mismo: despojar, matar y aniquilar. Así lo declara con firmeza el Evangelio de Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El cuerpo, obra maravillosa de nuestro Creador, no engaña. Cuando el espíritu se encuentra bajo opresión, su quebranto se refleja en la carne. Fatigas crónicas, dolores errantes, episodios de ansiedad sin causa visible, presiones nocturnas en el pecho o en la garganta, no deben ser descartadas sin antes discernirlas desde la luz del espíritu. Esto no anula la importancia del diagnóstico médico, sino que nos invita a complementarlo con el discernimiento que nace de la palabra. Cuando, tras análisis y exámenes, no hay causa aparente y los síntomas persisten en ciertas habitaciones, bajo patrones repetitivos, es tiempo de reconocer que la raíz puede estar en una batalla espiritual que demanda intervención divina. El relato de Job ilumina este misterio. Job era un siervo justo, íntegro delante de Dios, pero aún así el adversario pidió acceso para tocar su vida, y el Señor permitió la prueba, no como juicio, sino como una manifestación de su propósito eterno. Entonces, el cuerpo de Job fue herido por llagas dolorosas, su vigor se desvaneció, y su aflicción fue tan profunda que deseó la muerte. Sus amigos, incapaces de ver lo invisible, lo acusaron de pecado, pero la causa era espiritual. Job 2:7 lo registra así: salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Así entendemos que no toda enfermedad nace del descuido o de una falta moral. Algunas son heridas en medio de una guerra espiritual que solo el poder de Dios puede cerrar. Hay casas donde todos los miembros enferman al unísono, y no es casualidad. En el ámbito espiritual existen maldiciones, conjuros y actos de brujería que tienen como objetivo sembrar el caos, drenar los recursos y apagar la esperanza de una familia. Cuando un hogar comienza a vivir bajo el peso de gastos médicos sin fin, crisis de salud constantes, fatiga que no se disipa con descanso y un ambiente cargado de sufrimiento, es señal de que el enemigo ha penetrado el cerco, no por su poder, sino por el permiso que se le ha otorgado, consciente o inconscientemente. La salud es un don divino, y cuando ésta se ve sacudida por fuerzas espirituales, indica que la cobertura ha sido quebrada. El salmista lo proclama en el Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta promesa revela el deseo profundo del Padre por protegernos completamente, pero también implica que cuando la plaga cruza el umbral del hogar, es porque algo ha permitido su entrada. No se trata de vivir con miedo, sino de caminar con discernimiento. Un hogar rendido, que vela en oración, que alimenta su alma con la palabra viva y que honra la presencia del Espíritu, se convierte en terreno santo, inaccesible para el enemigo. Pero cuando se apaga la llama de la oración, cuando se reemplaza la verdad eterna por el ruido mundano, cuando se toleran prácticas que contaminan el altar del corazón, se crea un espacio débil, expuesto a la enfermedad del alma. La brujería, en sus múltiples formas, busca precisamente esas grietas. A veces es un ataque frontal, otras veces una estrategia sutil, prolongada, destinada a minar la resistencia espiritual, emocional y física de una casa. El desgaste espiritual, cuando no se trata a la luz de la palabra, inevitablemente termina manifestándose en el cuerpo. Así lo confirma la Escritura en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esta verdad eterna nos muestra que el alma quebrantada repercute directamente sobre nuestra salud física. Un espíritu que carga con angustia y pesadez se transforma en carne débil, propensa al quebranto. Las enfermedades persistentes, las recaídas que desafían la lógica, los diagnósticos confusos y cambiantes, son muchas veces reflejo de una lucha espiritual no resuelta. Con frecuencia, la opresión se infiltra a través del sueño perturbado, noches en vela, insomnio repentino, sobresaltos a la misma hora madrugada tras madrugada. Estas señales no deben ser desestimadas. El descanso fue diseñado por Dios como un canal de renovación, y cuando es robado, el cuerpo empieza a caer. La ansiedad se desborda,
las defensas del organismo se desploman y el alma se agita. Lo que comenzó en el ámbito invisible se traduce en una aflicción tangible. El enemigo, astuto y persistente, no siempre necesita lanzar una enfermedad terminal para destruir la paz de una familia. Le basta sembrar fatiga constante, dolores intermitentes y angustias crónicas para apagar la esperanza y sofocar la fe. Sin embargo, Cristo, cuando sanaba, iba más allá de lo visible. Su toque traía restauración completa y muchas veces sus palabras antecedían la sanidad con perdón o liberación. Esto no es casual. Es testimonio del diseño de Dios. El ser humano es uno, integral, y el daño en el alma repercute en el cuerpo. Como nos recuerda Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La cruz no fue solo una obra de salvación del alma, sino una expresión total de restauración para el ser completo. Negar que la sanidad es parte del propósito divino para sus hijos es minimizar el sacrificio de Jesús. Cuando un hogar está bajo presión espiritual, uno de los primeros pasos hacia la restauración de la salud es reedificar el altar familiar. La oración es la puerta a la autoridad. La intercesión es el escudo que cubre. El adversario puede lanzar sus dardos, pero no puede resistir donde el fuego del Espíritu permanece encendido. Santiago 5:16 declara: la oración eficaz del justo puede mucho. Esta oración no se limita a palabras repetidas sin entendimiento. Es clamor dirigido por el Espíritu, oración que conoce su objetivo, que rompe cadenas, disuelve maldiciones y trae salud. No hay hechicería que prospere donde la sangre del Cordero ha sido aplicada. Pero esa cobertura no es automática. Exige entrega, obediencia diaria y vigilancia constante. En Éxodo 12, el pueblo fue preservado porque obedeció la instrucción divina: marcar los dinteles de sus hogares con la sangre del Cordero. Aquella noche, la plaga no pudo cruzar. Esa misma verdad espiritual sigue siendo vigente hoy. Donde hay sangre, hay resguardo. Pero si los umbrales espirituales están abiertos, contaminados o descuidados, el enemigo encuentra acceso. Y lo hace con sigilo, con perseverancia, con táctica. La enfermedad que no tiene explicación médica debe ser vista con discernimiento, no para sembrar temor, sino para despertar la fe, no para vivir bajo paranoia, sino para activar la vigilancia espiritual. El Espíritu Santo, fiel y tierno, nos guía a toda verdad y revela lo oculto. En 1 Corintios 12 se nos habla del don de discernimiento de espíritus, una gracia indispensable para enfrentar estas formas sutiles de ataque. No todos los creyentes lo poseen en igual medida, pero todos pueden pedir dirección. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría, y esa guía incluye revelar las raíces espirituales de nuestras luchas, trayendo luz donde antes solo había sombras. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no formó al hombre para habitar en el quebranto. Su intención primera fue vida plena, fuerza renovada, salud sin sombra. Mas el pecado abrió las puertas a la corrupción y con ella al deterioro del cuerpo. Pero en la cruz, Cristo abrió un camino de restauración. Cuando un hogar vuelve su rostro a su diseño eterno, una transformación silenciosa pero poderosa comienza a gestarse. No significa ausencia total de enfermedad, pero sí la certeza de que ésta no reinará. No implica una vida sin batallas, pero sí una seguridad firme de que las armas forjadas no prosperarán. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Isaías 54:17. Esta promesa abraza también aquellas dolencias que provienen de fuentes ocultas: hechicería, maldición generacional, pactos no consagrados. El cuerpo, templo vivo del Espíritu Santo, no fue destinado a ser habitación de tormento continuo. Por ello, cada síntoma ha de ser examinado con ojos que ven más allá de lo visible, no para señalar culpables, sino para discernir puertas abiertas, romper cadenas invisibles, restaurar lo que fue torcido. Porque cuando la enfermedad se presenta como sombra que invade sin causa natural, es señal de que hay que alzar el estandarte de la fe, con voz firme declarar que esa casa pertenece a Jesucristo, no con fervor emocional, sino con la convicción que brota de su palabra, no con gestos vacíos, sino con la autoridad del nombre que es sobre todo nombre.
La salud que habita en un hogar no se limita al bienestar físico, es reflejo fiel del orden espiritual que reina en su interior. Cuando ese orden es reinstaurado, cuando el altar vuelve a ser levantado, cuando las puertas del alma son cerradas a todo intruso, entonces la enfermedad pierde derecho. El cuerpo, creado para armonizar con el espíritu, comienza a alinearse nuevamente con su propósito original. Y esa armonía se enciende cuando Cristo es restituido al centro, cuando su palabra vuelve a resonar en cada rincón, cuando su presencia santifica cada habitación. Entonces, y solo entonces, las plagas no hallan morada, y el hogar se convierte en un santuario de vida. Los sentidos naturales, en comunión con el Espíritu, comienzan a percibir lo que ya ha sido revelado en lo alto. Aparece un lenguaje de señales, advertencias que no deben ser descartadas como meras casualidades, porque en el reino del Espíritu las coincidencias no existen. Todo lo que se repite, lo que inquieta sin explicación, lo que altera la paz de forma constante, necesita ser discernido con sabiduría nacida del Espíritu. Una de las formas más sutiles pero claras en que opera la influencia de las tinieblas es a través de lo visible, señales concretas en la naturaleza. La creación entera, sujeta al orden de Dios, responde a la autoridad espiritual que la cubre. Cuando ese gobierno se tuerce, la misma creación lo refleja. Animales, a menudo vistos como irrelevantes en lo espiritual, pueden ser portadores de mensajes más hondos, presencias contrarias que se manifiestan. Las Escrituras no separan lo espiritual de lo natural. Desde el principio hasta el fin, los animales han sido instrumentos de Dios como símbolos, advertencias y manifestaciones, y también han sido usados por el enemigo como señales de maldición. En Éxodo, las plagas enviadas sobre Egipto no fueron metáforas, sino realidades físicas y espirituales entrelazadas. Moscas que revolotean sin descanso, ranas que irrumpen en la quietud, langostas que devoran sin medida, murciélagos que habitan en la oscuridad más densa. Todos ellos han sido usados por el Altísimo como instrumentos de juicio. Sin embargo, lo que separa una manifestación que viene de lo alto de una que proviene del abismo no es la criatura en sí, sino el propósito que la envuelve. Dios, en su fidelidad y misericordia, se vale de lo que es visible para despertar corazones dormidos, para invitar al arrepentimiento, para revelar su poder santo y para levantar un muro alrededor de los que le pertenecen. En contraste, el adversario se vale de los mismos elementos creados para sembrar temor, división, enfermedad y confusión. Por esta razón, cuando ciertos animales surgen una y otra vez en escenarios inusuales, cargados de una incomodidad espiritual que perturba el alma, no deben ser ignorados como simples coincidencias. En el libro de Levítico, capítulo 11, se encuentra una descripción minuciosa de los animales que eran considerados impuros para el pueblo de Israel. Aunque ya no vivimos bajo las normas ceremoniales del antiguo pacto, el valor simbólico de estos pasajes sigue hablando a nuestro espíritu. Hay criaturas que por el mensaje espiritual que representan y no por su forma o especie, están ligadas a lo impuro, a lo desordenado, a lo maldito. Cuando la aparición continua y fuera de lugar de ratas, cucarachas, gusanos, moscas, serpientes o aves de la noche se manifiesta en espacios dedicados a Dios, no se trata meramente de una cuestión higiénica. Es una señal visible de que hay algo invisible operando, una brecha abierta en lo espiritual que permite su entrada. Dios, en su soberanía, permite que lo externo revele lo interno. En Deuteronomio 28, 26 está escrito: «Y tu cadáver será comida a todas las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante». Estas palabras no describen un suceso fortuito, sino el resultado de un quebrantamiento del pacto con Dios. Cuando una casa comienza a ser invadida por tales señales físicas, es sabio discernir que se ha activado una influencia espiritual que exige confrontación con la autoridad dada por el cielo. No bastará con fumigaciones ni con limpieza externa. Cuando la raíz del problema es espiritual, los remedios naturales solo postergan lo que inevitablemente se manifestará con mayor fuerza. Es entonces cuando se nos llama a regresar al altar, a renovar la consagración, a reclamar con fe la autoridad que nos ha sido conferida en Cristo Jesús. Esta autoridad no es simbólica, es real y eficaz. No solo actúa sobre demonios, sino también sobre toda manifestación en la creación que haya sido usada con un propósito espiritual contrario a Dios.
En Marcos 16, 17, 18 leemos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Aunque este pasaje fue dado en el contexto de la misión, también afirma una verdad profunda. Los creyentes no están sujetos a las circunstancias, sino que han sido equipados para transformar cualquier entorno por la presencia del Espíritu Santo en ellos. El enemigo no tiene el poder de crear, solo puede distorsionar lo que ya existe, contaminando con su presencia aquello que Dios creó para bien. Cuando emplea animales, lo hace para marcar su territorio, para perturbar la atmósfera espiritual de un lugar que antes estuvo lleno de paz. Su estrategia no es entrar con violencia visible, sino infiltrar con astucia elementos que, si no son discernidos a la luz del Espíritu, terminan siendo aceptados como normales. Así como un altar preparado en obediencia puede invitar la gloria de Dios, también un ambiente negligente puede dar lugar a la influencia del mal. Si la puerta no es cerrada con vigilancia espiritual, la visita indeseada se transforma en una morada permanente. El Salmo 90:1 no solo proclama protección frente a enfermedades y plagas, sino que revela una cobertura divina frente a los ataques ocultos del adversario. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91:5-6. Estas palabras nos introducen en una realidad espiritual viva, donde los ojos del Espíritu deben estar abiertos para discernir las señales que no se ven con los ojos naturales. En muchas culturas antiguas, el uso de animales en prácticas rituales, ya sean sacrificios, invocaciones, pactos o maldiciones, ha dejado huellas que no se borran fácilmente. Estas marcas espirituales, aunque invisibles, pueden impregnar hogares donde la oscuridad ha sido invitada, consciente o inconscientemente. Cuando se oyen sonidos repetitivos de ciertos animales en horarios inusuales, como en la madrugada, no se trata de simples ruidos. Muchas veces son indicadores de movimientos espirituales que no provienen de Dios. El poder no reside en la criatura, sino en el canal que se le ha otorgado al enemigo para operar a través de ella. En el Evangelio según Marcos, leemos que los demonios que fueron expulsados del hombre gadareno suplicaron entrar en una manada de cerdos. Jesús lo permitió, y los cerdos se precipitaron al abismo y perecieron. Marcos 5:12-13. Este relato no debe ser leído con indiferencia. Los espíritus inmundos buscan cuerpos. Si no hallan espacio en los humanos, procuran otros vehículos dentro de la creación para manifestarse. Todo lo que Dios creó es bueno en su esencia. Pero cuando lo creado se desvía de su propósito divino y es empleado como instrumento del mal, se convierte en reflejo de una corrupción más profunda. Así como la fragancia de una adoración genuina puede atraer la presencia del Altísimo, también la corrupción espiritual puede convocar agentes de caos. Las señales físicas en un entorno, por más pequeñas que parezcan, no son trivialidades. Son síntomas de una condición espiritual subyacente. Una infestación persistente de insectos, la irrupción inexplicable de aves o comportamientos extraños de los animales domésticos no son simples coincidencias. Muchas veces son la expresión tangible de un conflicto en el ámbito invisible. La respuesta no reside en tratar los efectos superficiales, sino en ir a la raíz. Jesús nos enseñó que por sus frutos se conoce el árbol. Si en una casa el fruto constante es el desorden y la turbación, hay un árbol espiritual corrupto que necesita ser arrancado. Esta sensibilidad para discernir no nace del impulso, sino que se cultiva en la intimidad con la palabra y la oración diaria. Cuando el corazón del creyente permanece en comunión con Dios, el discernimiento se vuelve parte natural de su andar. Las plagas, cuando aparecen de manera insistente, no deben ser tratadas con indiferencia espiritual. El enemigo obra con astucia, sembrando desgaste, desánimo y una atmósfera de resignación. Pero la fe auténtica no se queda pasiva ante el desorden. Lo identifica y lo enfrenta con autoridad en Cristo. En Romanos 16:20 se nos recuerda: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esta promesa es real y su cumplimiento comienza cuando el creyente, guiado por el Espíritu Santo, reconoce las señales y actúa con obediencia. La batalla espiritual muchas veces no se libra con estrépito. Puede comenzar con una pregunta sencilla, nacida del corazón.
¿Por qué está sucediendo esto en mi casa? Esa inquietud que sacude la zona de comodidad es frecuentemente el primer paso hacia la liberación, porque cuando se deja de justificar lo inexplicable desde lo natural, se abre el alma a la revelación de lo eterno. Y con la revelación llega la estrategia. El enemigo pierde terreno cuando se expone. Su mayor ventaja es la ignorancia y su derrota más completa es la luz. Jesús lo dijo claramente en Mateo 10:26. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Esta es una promesa que se cumple en aquellos hogares donde se busca la verdad con un corazón íntegro y rendido ante Dios. El hogar fue diseñado para ser territorio de paz bajo el señorío de Cristo. Cuando esa paz es interrumpida constantemente por presencias físicas o fenómenos que no armonizan con la atmósfera espiritual de la casa, hay que prestar atención. La Escritura no nos llama a ignorar, sino a discernir, porque aunque las tinieblas puedan camuflarse, nunca podrán resistir la luz. Y una vez que la luz de Cristo se manifiesta, no queda otra opción para las tinieblas que huir. La manifestación repetida de ciertos animales ligados simbólicamente con muerte, suciedad o impureza no debe ser vista como algo normal. Es una forma de contaminación espiritual que requiere intervención a través de la oración, la santificación del ambiente y la acción precisa conforme a la palabra. La victoria no se alcanza con una reacción emocional, sino mediante la autoridad ejercida desde una posición de sabiduría espiritual. Un hogar lleno del Espíritu Santo no puede coexistir con elementos que representan desorden. No se puede declarar bendición donde no se ha buscado purificación. No se puede proclamar victoria si no se ha confrontado la raíz del conflicto. En la carta a los Efesios está escrito: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 20:21. Esta exhortación no es un simple llamado a la pasividad, sino una comisión santa a discernir, confrontar y cerrar cada puerta que permita la entrada de aquello que no procede del corazón del Padre. Reprender, en el contexto del reino, no es solo denunciar con palabras, sino ejercer autoridad espiritual con la pureza de una vida consagrada. El abrigo del Altísimo, donde se promete seguridad y refugio, no es un manto que se recibe con indiferencia. Es una cobertura que se cultiva con obediencia perseverante, con una vida rendida al señorío de Cristo. Ser obedientes incluye no solo caminar en santidad, sino también guardar el ambiente espiritual en el que habitamos, limpiando con celo toda huella que contradiga la presencia del Espíritu Santo. Porque donde Él habita, no hay espacio para las sombras. Y cuando su Espíritu llena un hogar, no puede quedar nada que haya sido convocado por medio de pactos ocultos, maldiciones proferidas o símbolos que representan alianzas con lo impuro. La batalla en el Espíritu no se gana con indiferencia ni con miedo, sino con posicionamiento firme, con discernimiento que brota de la intimidad con Dios, con una santidad que no se negocia y con una fe que se levanta, aunque todo alrededor parezca oscuro. Cuando los ojos del Espíritu son abiertos, los signos que antes parecían casuales se convierten en trompetas de advertencia, despertando al guerrero que Dios ha sembrado dentro de cada hijo suyo. El hogar, más que un lugar de descanso físico, es un altar consagrado, una torre de vigía donde se levanta adoración y se derriban fortalezas. Toda manifestación visible en lo natural puede ser la voz del cielo, llamándonos a enfrentar lo que el enemigo intenta mantener oculto. Porque ninguna peste, por más disimulada o silenciosa que sea, puede permanecer donde Cristo es Rey. Donde Él gobierna, hay luz. Donde hay luz, las tinieblas retroceden. Y donde las tinieblas no pueden habitar, no hay terreno para los símbolos del enemigo. Existen batallas que no se libran con manos humanas, sino con armas espirituales. Una de las más sutiles, pero profundamente destructivas, se da en el silencio nocturno. El alma percibe lo que el cuerpo no puede resistir. Un terreno espiritual invadido se manifiesta en pesadillas persistentes, presencias que no se ven pero se sienten, susurros sin origen, y episodios donde el cuerpo es paralizado mientras el espíritu clama. Estas no son ilusiones ni desequilibrios emocionales, como el mundo prefiere explicar, sino señales claras de que hay actividad espiritual maligna que ha encontrado legalidad para operar en medio de un hogar. La palabra no guarda silencio ante esta realidad. El libro de Job lo describe con inquietante claridad. En imaginaciones de visiones de la noche,
Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Job 4, 13-15. Este testimonio revela cómo, incluso en el reposo del cuerpo, el espíritu puede estar en medio de una lucha invisible. Dios puede hablar en sueños, sí, pero también es cierto que el adversario utiliza ese mismo espacio para sembrar temor, establecer confusión o introducir pactos sin consentimiento consciente. No es extraño que muchos comiencen a sufrir ataques nocturnos precisamente cuando se han dispuesto a santificar su casa, a orar con mayor fervor o a consagrarse con mayor profundidad. El enemigo nos suelta el terreno sin resistencia y muchas veces elige atacar mientras dormimos, buscando desgastar la voluntad espiritual a través del temor o el cansancio emocional. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 13, 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta parábola no solo habla de una siembra física, sino de una operación espiritual que ocurre cuando la vigilancia se relaja. El llamado entonces es a velar incluso mientras descansamos, a mantener nuestros hogares como moradas de luz, donde la presencia de Dios sea la única autoridad y donde ninguna sombra tenga lugar para arraigarse. La obra del adversario se despliega en los momentos de descuido, cuando la vigilancia del alma ha sido debilitada y el espíritu ha bajado la guardia. Por eso, los sueños no deben tomarse a la ligera ni interpretarse con liviandad. No todos proceden del corazón de Dios, ni todos son meras manifestaciones del subconsciente. Algunos llegan como advertencias celestiales, otros como señales de orientación divina, y no pocos como ataques del enemigo. Las sombras que se insinúan en la penumbra, los susurros que cortan el silencio, esa presión inexplicable sobre el pecho o la parálisis al despertar, no son simplemente respuestas biológicas, son señales de un entorno espiritual alterado. Donde el Espíritu de Dios habita, hay reposo, pero donde reina la opresión, opera una presencia contraria a la santidad. Por esta razón, el Hijo de Dios ha de aprender a cerrar cualquier puerta que, aún sin darse cuenta, haya sido abierta al enemigo. La oración nocturna, la dedicación del lecho al Señor, la adoración antes de dormir, no son hábitos sin vida, sino armas del reino que activan el amparo del Altísimo. El salmista lo expresa con quietud y certeza. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4, 8. Esta promesa no es abstracta ni automática. Se cumple en quienes han hecho del Señor el dueño real de su casa. Un sueño cargado de tinieblas no es simplemente una vivencia inquietante. Puede ser una voz de alerta, una evidencia de que el terreno ha sido invadido. Y la reconquista comienza cuando se ejerce la autoridad del Hijo, cuando la luz del Evangelio irrumpe, cuando la verdad restaura lo que ha sido torcido. Allí donde el miedo ha sido sembrado, el Señor desea plantar descanso. Donde hubo peso espiritual, Él anhela traer libertad. Es cierto que el enemigo puede embestir, infiltrarse, confundir y desordenar, pero jamás tendrá la última palabra sobre aquellos que han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Cuando se hace evidente que la atmósfera del hogar ha sido contaminada, sea por presencias escondidas, objetos ligados a tinieblas, plagas visibles o sueños cargados de opresión, no es tiempo para retroceder en temor, sino para levantarse con valentía. El creyente no ha sido llamado a mirar en silencio, sino a gobernar en lo invisible, a limpiar lo contaminado, a recuperar lo que le pertenece como heredero del reino. La restauración del hogar inicia cuando se levanta nuevamente el altar, cuando la oración se convierte en el centro del hogar y Cristo es entronizado como Señor soberano de cada espacio, de cada cuarto, cada umbral, cada rincón. La palabra no deja lugar para la indiferencia espiritual. En 2 Crónicas 7, 14, el Señor establece una verdad eterna. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa tierra también es el hogar. Sanar la tierra es purificar el ambiente, cerrar toda brecha, reinstaurar la paz, y preparar el lugar para que el Espíritu Santo se sienta reverenciado y bienvenido. La acción de humillarse y buscar el rostro del Señor no es un símbolo vacío,
es un acto que transforma la realidad espiritual. Cuando un hogar es apartado para Dios, el cielo responde. La Escritura nos enseña que los hogares pueden ser fuentes de bendición o escenarios de juicio. La casa de Obed-Edom fue abundantemente bendecida por recibir el arca del Señor. En contraste, la morada de Acán fue destruida por esconder lo que estaba bajo maldición. El principio es claro. Lo que se permite en el hogar determina quién habita en él. Si se da lugar a lo impuro, a lo profano, a lo que deshonra a Dios, el enemigo lo reclamará como suyo. Pero si se honra la presencia de Dios, toda sombra huirá. El hogar debe ser considerado como un santuario, no por adoración al espacio, sino por reverencia al Dios que desea habitar allí. En el reino espiritual no existe territorio neutral. Cada casa está bajo alguna forma de autoridad. Si no es Cristo quien reina, entonces otra fuerza se posicionará. Por eso, restaurar un hogar bajo la cobertura divina requiere más que limpieza externa. Exige una consagración profunda de cada ambiente. No se trata de rituales carentes de sentido, sino de declarar en fe y obediencia que ese lugar pertenece al Señor Jesús y a Él solamente. La oración, la meditación en la palabra, el cántico sincero y el ayuno consagrado no son meros rituales, sino instrumentos vivos que purifican el ambiente y despiertan la manifestación de la presencia santa del Señor. En Josué 24:15, una decisión fue proclamada con firmeza: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquel compromiso no ha perdido su peso ni su urgencia. Sigue siendo hoy una expresión de autoridad espiritual, una frontera invisible que, al ser establecida con fe, impide el avance del enemigo en lo invisible. La restauración que viene de lo alto no está atada a lo que fue. Dios no está limitado por las heridas del pasado, sino que interviene con poder allí donde encuentra corazones que confían. Si la oscuridad, por medio de la brujería o cualquier otro medio, ingresó por desconocimiento o desobediencia, no hay condenación para quien se humilla y vuelve a Dios de todo corazón. Pero el llamado a la vigilancia sigue en pie. El altar debe permanecer encendido. Lo que ha sido expulsado no puede recibir entrada de nuevo. Nuestro Señor Jesús, en Mateo 12, 43, 45, nos advierte con claridad: los espíritus inmundos, al ser echados fuera, no descansan, sino que buscan retornar. Si hallan el lugar vacío, regresan, y con ellos vienen otros peores. Esta verdad revela que la limpieza espiritual no es una tarea de un solo día, sino una senda de vida. Lo que ha sido limpiado debe permanecer habitado por la gloria de Dios. Cada espacio del hogar debe reflejar la autoridad de Cristo. Que los dormitorios sean rincones de reposo en el espíritu, donde no gobierna la ansiedad sino la paz. Que los pasillos se recorran sin temor, en tranquilidad profunda. Que las puertas estén cerradas al adversario, pero abiertas para que el Altísimo entre y permanezca. En el libro de Éxodo, la sangre del cordero sobre los dinteles protegió a Israel del destructor. Hoy, esa misma sangrela de Cristo no ha perdido su poder. No es símbolo antiguo ni eco de tradición, sino verdad activa y eterna. Cubrir el hogar con su sangre no es solo una frase pronunciada, sino una declaración de propiedad divina, una señal en lo espiritual de que ese lugar pertenece al reino de Dios. Un hogar restaurado bajo la cobertura del Altísimo se convierte en torre fuerte. Allí, la paz se respira, la luz se manifiesta y la oración fluye con libertad. No hay espacio para la opresión, porque todo ha sido consagrado a aquel que es digno. Esa consagración no solo cambia el entorno, sino transforma los corazones. La familia comienza a ajustarse al diseño eterno. Las disputas se apaciguan, el miedo se desvanece, no por fuerza humana, sino por la obra silenciosa pero poderosa del Espíritu Santo. Donde Él mora, hay libertad. Donde Él reina, no hay lugar para las tinieblas. Donde su nombre es exaltado, ninguna obra de hechicería puede prevalecer, porque el nombre de Cristo rompe toda cadena y establece la soberanía del reino de luz. Cuando el adversario no puede tocar tu corazón, buscará alterar tu atmósfera. Pero aún en medio del caos aparente, hay una invitación celestial: edificar un nuevo orden espiritual. Las plagas no solo revelan lo que estaba oculto, sino que anuncian el potencial de un hogar para ser tierra santa. Cada señal, cada movimiento, cada sombra que intenta entrar, tiene sentido si despierta en ti la autoridad delegada por Dios.
No se trata únicamente de cerrar puertas al mal, sino de abrir portales para que la gloria de Dios descienda. Tu casa no fue diseñada para resistir apenas, sino para ser un lugar donde su presencia se manifieste de continuo. No temas a la alarma espiritual, porque cada alerta es una oportunidad para levantar muros de santidad. La batalla es cierta, pero la victoria es segura cuando Cristo es entronizado sin reservas. No basta con expulsar lo impuro. Es imprescindible llenar cada rincón con adoración, con la palabra que vivifica, con un pacto que se renueva en la intimidad con Dios. No basta con limpiar, hay que reedificar. Porque el enemigo huye, pero el Espíritu Santo permanece, y donde Él habita, todo florece. Hoy no solo has aprendido a discernir los ataques, sino que has sido convocado a redimir el diseño eterno para tu hogar. No un escondite para la resistencia, sino una plataforma viva desde donde el reino avanza. Que tu casa sea altar, que tu atmósfera proclame vida, que la luz no solo ahuyente las tinieblas, sino que haga presente la plenitud del cielo.